Bien, hermanos, feliz sábado a cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida entonces a esta escuela sabática vía video. Hoy día vamos a estar haciéndola vía Zoom, pero igual dejo el respaldo por si acaso alguien no puede conectarse, entonces que lo pueda ver desde acá. Antes de empezar, los invito a que inclinemos el rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, santo sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día de vida que nos das. Te pedimos sabiduría para entender lo que vamos a estudiar. Por Jesús, amén. Hoy día corresponde ver el manuscrito sinaítico. La semana pasada, y voy a hacer un resumen de lo que vimos, a grandes rasgos estudiamos los manuscritos del Nuevo Testamento y vimos que se dividían en dos categorías. Una eran los unciales y los minúsculos. Los unciales eran testigos tempranos del Nuevo Testamento, es decir, están escritos más cerca, o su fecha de escritura, perdón, es más cercana a la de los autógrafos que la de los minúsculos. Bien, estos manuscritos unciales, si se caracterizaban por algo, era por su escritura y por el tamaño de sus letras. Ya estaban escritos en letras mayúsculas y no había separación entre palabras. En cambio, los minúsculos presentaban las características contrarias. Entonces dijimos que los unciales eran buenos testigos porque estaban cerca del autógrafo. Y mencionamos tres manuscritos unciales que se corresponden al Códice Sinaítico, al Códice Vaticano y al Códice Alejandrino. Hablamos un poco del Vaticano, del Alejandrino y dejamos por el día el Sinaítico porque tiene una historia que es la que vamos a revisar ya y que nos da a entender un poco cómo este asunto de los descubrimientos de estos manuscritos. A grandes rasgos, hermanos, y necesito que recuerden, un códice es un libro, como esta Biblia que tengo acá, ¿bien? Pero tiene una característica. Ahora, en realidad no es una característica como tal, necesito que entiendan algo. Estos códices, el Vaticano, el Sinaítico, el Alejandrino, contienen tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿bien? O lo importante en realidad es que tienen el Nuevo Testamento en griego, porque el Antiguo Testamento que tienen también está en griego, pero todos sabemos que la lengua original del Antiguo Testamento no es el griego, sino que es el hebreo. E incluso encontramos secciones en arameo, ¿bien? Pero a grandes rasgos, ¿por qué son tan importantes? Porque nos dan Nuevos Testamentos tempranos en griego y nos dan Nuevo Testamento casi completo. Entonces, en el fondo, lo que falta se va rellenando con los diferentes manuscritos que se han ido encontrando, ¿bien? Pero son manuscritos del Nuevo Testamento, de prácticamente todo el Nuevo Testamento. Por eso son tan importantes. Y hoy día nos toca ver entonces sobre el manuscrito sinaítico, ¿bien? Es bien interesante y ya el nombre nos da una pista más o menos de dónde salió, ¿bien? Sinaítico. Nos trae a la mente el Sinaí. Entonces, claro, este manuscrito fue encontrado en la región del Sinaí, eh, principalmente en el monasterio de Santa Catalina, ¿ya? Ese monasterio fue fundado en el año 550 por el emperador Justiniano, ¿bien? Eh, bueno, principalmente era una fortaleza donde era un punto militar del emperador, un lugar estratégico que se encuentra entre unos desfiladeros donde se dice que probablemente Moisés recibió las tablas de la ley. ¿Ya? Eso dice por lo menos la tradición en la zona. Obviamente no tenemos cómo saberlo, pero entonces ahí se fundó este monasterio que en un principio fue una fortaleza militar. Y en esa fortaleza obviamente se iban a refugiar los monjes que eran atacados por las tribus árabes que podían habitar por ahí, por el sector. Entonces este lugar se convirtió en un monasterio y se le llamó el monasterio de Santa Catalina en honor a la mártir Catalina. Ya se dicen que ella se negó a cumplir en realidad con los deseos carnales, ya entenderá usted a qué vamos con eso, de un emperador, y eventualmente el emperador enojado la mandó a la rueda, no murió en la rueda, así que finalmente tuvieron que matarla a espada. Bien, de ahí viene el nombre entonces, de la mártir Catalina. ¿Y por qué es tan importante este monasterio? Justamente porque tenía este manuscrito sinaítico. Bien, ahora, ojo, los monasterios en la antigüedad eran lugares muy importantes. ¿Por qué eran tan importantes los monasterios? Porque en la Edad Media pasaba que los que heredaron a nosotros la cultura, podríamos decir, antigua, romana, griega, fueron precisamente los monasterios, porque ellos se encargaban de, los monjes en particular, se encargaban de hacer las copias de los libros antiguos. Dentro de esas copias del libro antiguo está nuestra Biblia. Entonces ellos son los que transmitieron al mundo, ¿no es cierto?, a nuestra época, todos los conocimientos de la antigüedad. De hecho, siempre se habla de la Edad Media como un lugar oscuro, etcétera, pero es que las circunstancias políticas que estaban viviendo en ese entonces no permitían que el conocimiento avanzase tanto. Entonces, ¿qué se dedicaban? A preservar el conocimiento del pasado. Y eso se encargaron los monasterios. Entonces,
La historia parte con un erudito bíblico que se llama Konstantin von Tischendorf, ¿bien? Un alemán. Él era joven cuando llegó a este monasterio y les leo en palabras de él. Él dice que quería reconstruir, si era posible, el texto exacto como salió de la pluma de los escritores sagrados. Entonces ese era su objetivo declarado. Él quería reconstruir precisamente el texto o el autógrafo. Entonces en eso él se embarcó en una serie de viajes por Europa visitando iglesias, monasterios, porque en estos lugares habían bibliotecas. Entonces él esperaba ir encontrando manuscritos y efectivamente encontraba manuscritos, pero los manuscritos que encontraba no eran testigos muy buenos. En el video pasado vimos lo que era un testigo bueno y un testigo malo en cuanto a los manuscritos, ¿no es cierto? Y además la calidad de los textos que encontraba tampoco era muy buena. Bien, sin embargo, obviamente eso es material que se va acumulando y nos ayuda a formar nuestro texto, pero para efectos prácticos y para los propósitos de Constantin no les servía. Entonces en eso fue que él quiso embarcarse hacia el Oriente Medio, porque él pensaba que en este lugar, ¿no es cierto?, en estas tierras palestinas, egipcias, etcétera, podía hallar entonces quizás manuscritos más confiables. A todo esto, no tenía ni un peso para emprender el viaje, así que él lo que sí le dio los recursos para poder emprender este viaje al Medio Oriente fue el hecho de que él fue el primero en traducir, o más bien poder separar los textos de un manuscrito que se llama el manuscrito de Efraimi, ¿bien? O Códice Efraimi. Tiene unas características bien interesantes que las vamos a ver en el otro video ese. La cuestión es que era muy difícil de poder traducir y él lo logró, ¿bien? Él logró hacer esa traducción y eso le supuso entonces tener cantidad de dinero para hacer este viaje de estudios al Medio Oriente. Entonces ya sabe usted cómo es la trama política, ¿no es cierto?, para viajar a otro país, con delegación, etc. Y él llegó al monasterio de Santa Catalina. Y ahí fue donde él se quedó, ¿bien? Y emprendió 3 viajes a grandes rasgos a ese monasterio. El primero y el último son los más importantes. Y dice en relación al primero lo siguiente, porque él estaba revisando en las bibliotecas del lugar si encontraba manuscritos y encontraba algunos manuscritos que tampoco le servían mucho hasta que, y aquí es cuando yo les voy a leer lo que él nos relata. Dice, fui al pie del monte Sinaí, en el monasterio de Santa Catalina, donde descubrí la perla de todas mis investigaciones. Al visitar la biblioteca del monasterio en el mes de mayo de 1844, me di cuenta de que en medio de una gran sala había una canasta grande y ancha llena de pergaminos viejos. Y el bibliotecario, que era un hombre de información, me dijo que 2 montones de papeles como estos, enmohecidos por el tiempo, ya habían sido echados al fuego. ¿Cuál sería mi sorpresa al encontrar en este montón de papeles un considerable número de hojas de una copia del Antiguo Testamento en griego, el cual me pareció uno de los más antiguos que yo hubiera visto? Las autoridades del convento me permitieron apoderarme de una tercera parte de estos pergaminos, como 43 páginas, las cuales fácilmente estaban destinadas al fuego. Pero no pude conseguir que me permitieran tener el resto. La demasiada animada satisfacción que mostré había despertado su sospecha en cuanto al valor de este manuscrito. Yo transcribí una página de Isaías y Jeremías y le mandé a los monjes que tuvieran religioso cuidado de todos los remanentes semejantes que pudieran caer en su camino. Entonces no sé si se van dando cuenta, pero de repente descubrir estos manuscritos es una cosa de suerte. ¿Ya? En el fondo lo que estaban haciendo esos monjes era quemar material valioso, material sagrado valioso, es decir, estaban quemando manuscritos antiguos que eran que hoy día podrían ser perfectamente buenos testigos. Bueno, ellos lo estaban quemando por el simple hecho de que estaban enmohecidos, ¿bien? Por el paso del tiempo. Entonces aquí él encontró estas hojas del Antiguo Testamento en griego y le parecía raro porque según él era muy antiguo. Ya, como les dije, el Antiguo Testamento está en hebreo, o sea, esa es la lengua original, por lo tanto un manuscrito en esa lengua es mucho más valioso que uno en griego. Sin embargo, el Antiguo Testamento en griego también es valioso si se encuentran, por ejemplo, hojas de lo que correspondería a la Septuaginta o la Biblia de los 70, ¿bien? Que después vamos a hablar igual un poco de eso. Entonces él encontró esta hoja y las quiso copiar, ¿bien? Le dieron, claro, mostró mucha emoción como él relata, así que los monjes sospecharon de que algo raro pasaba con eso y le permitieron una parte. Entonces, él... Necesito que me esperen un poco. Ah, no, fíjense en esto. Yo les leí que él dice que fue en el mes de mayo de 1844. Aquí hay algo interesante con esa fecha. Para nosotros como adventistas esa fecha es conocida, 1844, el Gran Chasco. Bien, pero en esa época y digamos alrededor de esa época muchas cosas importantes pasaron, bien.
no solamente el hecho de que haya encontrado esa hoja, sino que eventos religiosos, eventos filosóficos, políticos, etcétera. Entonces, yo digo a título personal, ¿no es cierto?, que esa es una fecha donde el mundo, un año en realidad, donde el mundo tuvo demasiadas cosas o demasiados eventos importantes que lo fueron moldeando. Bien, entonces, en esta primera ocasión, él encontró estos manuscritos. Luego se devolvió, volvió a ir una segunda vez a este monasterio buscando más manuscritos en las bibliotecas, porque como se recuerdan, los monasterios eran lugares donde se hacían copias, guardaban bibliotecas, no solo de libros de la Biblia, sino que de la antigüedad en general. Y en la segunda ocasión lo que él encontró fue otro trozo de estos manuscritos que encontró del Antiguo Testamento, pero que lo estaban ocupando como marcador de página. Bien, y ese marcador, cuando él lo estudió, él dijo lo más probable que lo que habían tenido acá era esta Biblia que yo les mencionaba, que es la versión de los 70 del Antiguo Testamento, o la Septuaginta, porque se dice que 70 sabios hebreos la compusieron, eh, y digamos es un manuscrito antiguo, bien se corresponde a una versión del Antiguo Testamento antiguo. Entonces él pensaba que, él razonó y dijo, estamos ante un manuscrito valioso. Bien, pero en esta segunda oportunidad no halló nada más, así que se tuvo que devolver. Y fue en la tercera y última visita que hizo, 15 años después del evento, de la primera vez que fue, que entonces él nos narra lo siguiente. Dice, después de haber dedicado unos cuantos días a revolver los manuscritos en el convento, no sin caer en cuenta aquí y allá de alguno que otro pergamino precioso, les dije a mis beduinos el 4 de febrero que estuvieran listos con sus dromedarios para salir al Cairo el día 7, cuando una circunstancia enteramente accidental me llevó de nuevo a la meta de todos mis deseos. En la tarde de ese día estaba dando un paseo por los alrededores con el mayordomo del convento, y al regresar hacia el atardecer me rogó que tomara con él un refrigerio en su celda. Apenas habíamos entrado a la habitación cuando, resumiendo nuestro anterior tema de conversación, dijo: yo también he leído una Septuaginta, es decir, una copia de la traducción griega hecha por los 70. Al decirlo tomó del rincón del cuarto una abultada especie de volumen, envuelto en tela roja, y lo puso delante de mí. Yo desenrollé la cubierta y descubrí para mi gran sorpresa no solamente estos mismos fragmentos que 15 años antes yo había sacado de la canasta, sino que otras partes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento completo. Dice, y además la epístola de Bernabé y una parte del pastor de Hermas, lleno de gozo que esta vez tuvo el control de esconder del mayordomo y del resto de la comunidad, le pedí como si no tuviera importancia su permiso para llevar el manuscrito a mi dormitorio y mirarlo con más calma. Allí a sola pude dar rienda al arrebato de gozo que sentía. Yo sabía que tenía en mis manos el más precioso tesoro bíblico en existencia, un documento cuya edad e importancia superaba todos los manuscritos que yo había examinado durante 20 años de estudio del tema. Ahora no puedo, lo confieso, recordar todas las emociones que sentí en ese apasionante momento con un diamante semejante en mi poder. Entonces, fíjense, y aquí volvemos a estas casualidades. En una primera instancia los pilló en una canasta que estaba destinada al fuego, y era una persona X, ¿no es cierto?, obviamente importante en el lugar, pero más allá en el mundo, no era un rey ni mucho menos. Tenía él entonces una copia de una Biblia entera en griego, es decir, tenía tanto el Antiguo Testamento, que le faltaban algunas partes, y un Nuevo Testamento completo en griego. Por lo tanto era un manuscrito en griego, en la lengua original, un manuscrito bueno, de buena calidad. Y ¿cómo se llama? Y se corresponde también a un uncial, es decir, lo hace un mejor testigo aún, y estaba completo. Y si se fijan, dice que habían dos cartas más que quizás nunca la hayan escuchado, que es la epístola de Bernabé y una parte del pastor de Hermas, que son escritos cristianos tempranos, ¿bien? Lo más probable es que en algunos sectores de la iglesia de la antigüedad lo hayan considerado canónico, ¿ya? Hay muchos libros de esa índole, las epístolas de Clemente, de Policarpo, etc., pero que nosotros no la consideramos canónicas, pero quizá alguna iglesia en un principio, cuando se estaba formando este tema del canon bíblico, sí se consideraban canónicos. ¿Y cuál es la gracia? Que la epístola de Bernabé hasta ese tiempo, hasta el tiempo de Constantine, no se tenía un manuscrito completo de ella, y sí lo tenía ahora en esta versión. Así que lo que hizo cuando estaba en ese cuarto fue copiar esa epístola por completo, a mano. Bien, trabajó toda la noche, dice, copiándola. Entonces descubrió este ejemplar, y el problema es que el ejemplar era propiedad del monasterio de Santa Catalina. Así que lo que él hizo fue buscar el patrocinio, ¿no es cierto?, del zar de Rusia en ese tiempo,
para poder obtener el libro, ¿bien? Entonces él llegó al monasterio con la excusa ahora de que él se lo quería dar como regalo a este zar, y después de unos trámites que se hicieron bien complejos, porque siempre que hay cosas de valor media por medio, usted sabe que los trámites son complejos, finalmente le dijeron que está bien, que podía darle entonces el manuscrito al zar. Y esto le trajo una serie de beneficios porque ahora el zar liberó en cierta medida estos manuscritos, mandó a hacer copias, y los eruditos bíblicos pudieron tener entonces este texto del códice sinaítico en sus manos para poder estudiarlo. Entonces tenemos un material de calidad nuevo ahora que aporta más evidencia a nuestra Biblia. Así que en ese sentido era un manuscrito muy importante. Bien. Eso en cuanto al manuscrito sinaítico y un poco su historia. Si se da cuenta, aquí dependemos mucho de hallazgos ocasionales para ir armando nuestra Biblia. Es por eso que quizás de aquí a algunos años se encuentren más manuscritos que aporten más evidencia, quizás incluso manuscritos más tempranos aún, eh, de los que ya tenemos. Pero es básicamente eso. Ahora, estos códices, el sinaítico, el vaticano y el alejandrino, como le decía, son libros, ¿bien? Contienen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Al sinaítico y al Vaticano y al alejandrino le faltaban porciones del Nuevo Testamento como del Antiguo, pero el códice sinaítico, tenía el Nuevo Testamento completo. Así que es un excelente material, digamos, para armar nuestro texto del Nuevo Testamento, y provee también una guía en el fondo porque está completo. Entonces uno puede ir comparando mejor. Eso es la historia entonces de este códice, el códice sinaítico, ¿bien? Y entonces, volviendo a resumir todo esto que hablamos entre la lección pasada y la de hoy día, es que tenemos tres grandes testigos que sirven como base del texto griego que tenemos hoy en día de nuestro Nuevo Testamento, que sería el códice sinaítico, vaticano y alejandrino. Bien, obviamente estos se complementan con la otra cantidad de manuscritos que tenemos, que de esos manuscritos se pueden corresponder quizás fracciones que se han encontrado nomás de un libro X del Nuevo Testamento, quizá una carta completa del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? O incluso, por ejemplo, los evangelios apilados, ¿no es cierto?, en un solo volumen, porque los manuscritos en realidad no es que se encuentre todo el Nuevo Testamento de una, sino que se pueden ir encontrando de fragmentos, libros por separado, y así. Lo importante es que todo esto va sumando material, ¿bien? Y permite hacer mejores comparaciones y una mejor crítica del texto que tenemos. Es por eso que nuestro texto es tan confiable y seguro, porque tenemos muchos lugares donde mirar y comparar, ¿bien? Y sobre todo porque tenemos tres copias, o tres códices bien conservados, que nos permiten entonces armar el texto, siendo ellos una base. Eso en cuanto a la historia del manuscrito sinaítico. En la próxima lección, o en el próximo video, vamos a ver algunos manuscritos más, bien, que también son de importancia. Y la idea es que usted, si le llama la atención, también puede ir buscando fotos, nombres, lugares, ¿no es cierto?, por internet, ya que está todo hoy en día en San Google, como se dice. De hecho, puede buscar el nombre de este personaje, Konstantin von Tischendorf, puede poner Monasterio de Santa Catalina y le va a aparecer. E incluso le recomiendo que busque las fotos de estos manuscritos. Entonces ponga códice sinaítico, códice vaticano, y ahí va a poder ir viéndolo. Y busque el códice Efraimi, ¿bien? Epra Eimi se escribe. Así que les dejo esa tarea, espero que les sirva este video, que podamos ir entonces completando nuestra historia de la Biblia, cómo se formó y cómo nos llegó. Así que tengan un feliz sábado, hermanos. Les deseo lo mejor.